derivada. Las variables son las letritas t y z. Si tenemos el símbolo de derivada así, la variable dependiente en este caso sería t. La variable dependiente sería t. Si tengo el símbolo de derivada así, la variable dependiente sería c. Entonces, ¿cuál va a ser la mecánica? La mecánica bien sencilla que a ustedes no se les va a olvidar para analizar este tipo de ejercicios. Primero, ¿cuál es el diferencial que me aparece primero? De t. Entonces, ese que me aparece primero lo voy a colocar debajo de este y también debajo de este, que significa que voy a dividir la ecuación entre dt. Lo que dice ahí en el ejercicio, como dice, divido. Esta palabra es fundamental para él. Divido la ecuación diferencial. ¿Cuál es el primer diferencial que me aparece? Dt. Entonces voy a dividir entre dt. Voy a dividir la ecuación diferencial entre dt. Y dividir entre dt simplemente es, voy a colocar una rayita acá y debajo voy a colocar dt, y voy a colocar una rayita acá y debajo coloco dt. Eso significa dividir entre dt. Entonces empiezo a escribir la ecuación: z más 2 al cuadrado dt y abajo dt, más, sigo escribiendo 2d más dz y debajo de este también coloco dt igual a 0. ¿Entendido? Primero voy a colocar abajo el primero que me aparece. ¿Listo? ¿Y eso con qué objetivo? Si acá tengo este y este igualito, ¿se qué? Se cancela y entonces lo escribo. Ya esto se me eliminó. Entonces esto acá me queda dt igual a 0, y miren que ahí ya me quedó definido el símbolo de derivada. Al cancelarse esto, acá ya me quedó definido un símbolo de derivada que es ¿cuál? De z, de t, en donde ahí quedó como clarito, esas copias yo no sé por qué me salieron claritas, porque el original está en micropunta, yo siempre hago eso en micropunta, pero ahí se logra apreciar. Entonces, acá, cuando ustedes ya tienen este símbolo de derivada, señalan la letrica de arriba, y ahí yo les puse que esta es la variable que variable dependiente, o sea, variable dependiente ¿quién? Z. Entonces repetimos el análisis. Todas las Z deben tener que exponente 1 para que la ecuación sea lineal. ¿Listo? Entonces empezamos. Acá este término. ¿Cuál es realmente el exponente de Z? 2, porque este exponente 2 afecta a todo. Esto sería como el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. O sea que, ¿cuál es la variable dependiente? Z. Entonces todas las Z deben tener exponente 1. Y en realidad esta Z, ¿qué exponente tiene? 2. Entonces por eso ahí les marco no lineal. ¿Entendido? Continuamos. Y este es el otro término. El otro término completo. Recuerden que los términos están separados por más o por menos. Estoy analizando solo exponentes de quién. Pero entonces, esta z aplica distributiva con esta. O sea que en realidad, ¿cuál es el exponente de todo ese término? 2. Entonces, este término también es no lineal. Así se le pone cuando es esta forma. Conclusión. Acá le ponen a Elkin ecuación diferencial no lineal. Y acá siempre en esta forma de preguntar linealidad con los diferenciales separados, siempre se especifica en qué variable. Entonces es ecuación no lineal en la variable z. ¿Entendido? De orden 2. No preguntaron el orden.